comencemos con el archivo de remuneración. ¿Qué utiliza el archivo de remuneración? Lo primero, recordemos que el PLAME utiliza el tipo de documento y el número de documento. ¿De dónde jala esta información para completar esas dos primeras columnas que va a utilizar en el TXT? Esa información la jala de aquí de la ficha del empleado. Por eso es que es importante, y cuando le explicamos cómo hacer la carga de empleado, siempre le hacemos hincapié en el que deben de llenar la información correcta y mantener esa información actualizada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunas informaciones de estas no van a alterar el cálculo como tal de la nómina, sí van a ser utilizadas por otros procesos de nóminas como bien este archivo. ¿Qué va a hacer el archivo? Va a venir acá y va a buscar el tipo de documento y el número de documento. ¿Ok? Entonces, si esto no está lleno, si yo trato de generar esta información me va a venir en blanco. Obviamente, cuando trate de subir el archivo, me va a generarlo. Entonces, la primera información para que el archivo, es más, para que los 4 archivos se llenen de forma correcta, porque los 4 utilizan estas dos primeras columnas, que es el número de documento y luego el tipo de documento y luego el número de documento, es que la ficha de los empleados deben tener esa información llena. ¿Ok? Esa es la básica y es lo que cumplimos al momento de crear nuestros empleados. Cuando creamos nuestros empleados, es una información que ya debemos, por lógica, llenar. Bien. Ahora, ¿de dónde sale la información para las otras dos columnas? Bueno, las otras 3 columnas, que sería la columna del código, el código del campo de Plame, la columna y el importe para llenar las últimas columnas, que es el importe declarado y el importe pagado de la nómina, ¿ok? Entonces, que ya es a nivel de monetario. Bien, esa información nace de la nómina, ¿ok? Entonces, para que ese archivo se alimente y para que encuentre alguna información que declarar en la planilla, debe haber una nómina o nóminas cargadas para ese mes, ¿ok? Si no hay información cargada para ese mes, ese archivo va a salir en blanco, ¿ok? No va a salir información que declarar. ¿Por qué? Porque no hay nóminas, nóminas cargadas. Bien, entonces, lo primero serían los datos cargados y lo segundo es que haya información de nóminas, ¿ok? Entonces vamos a correr una planilla de julio para visualizar esos archivos. ¿Ok? Para generar esos archivos debe haber información que encontrar. Entonces vamos a generar una nómina una nómina calculada para proceder a verificar esos archivos. Colocamos acá nómina julio. ¿Ok? Colocamos el mes, generar. Y le damos a generar archivo. Bien, ya aquí ya nos generó nuestro 4 archivos. Con la información, le vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, ya comienza a haber datos que encontrar. ¿Cómo los va a encontrar? Porque ya aquí hay datos, la nómina está calculando los diferentes importes que van a ser declarados en la planilla. Pero me vas a decir, José, ahí veo un montón de importes y de cálculos que algunos ni siquiera tengo que declarar. ¿Cómo el archivo sabe qué va a subir y qué no va a subir para alimentar el documento? Bueno, esa información, ¿cómo la filtra? O sea, ¿cómo hace Odoo hace ese filtro de información? ¿Cómo hace la búsqueda? Primero, él se va aquí a la nómina, obviamente. Cuando yo genero el archivo, recordemos que cuando genero el archivo le coloco la fecha del mes. Entonces, como le coloco fecha del mes, él va a buscar en las nóminas de ese mes calculado, en todas las nóminas va a buscar aquellas que entren en la fecha, en el rango de fecha del el periodo, ¿ok? Yo puedo tener 20 nóminas, aquí tengo un lote, pero aquí yo puedo tener, perdón, aquí tengo un lote, pero aquí yo puedo tener 5 lotes. ¿Por qué? No sé,
calculo el de los operativos, el de los administrativos, el de los chicos de planta. Entonces, tengo 4 nóminas calculadas. Bien, yo puedo tener a 4 separadas, 4 lotes separados, pero si ellas, por ejemplo, la de los operarios son del 1 al semanal, entonces van a haber 4 nóminas calculadas de los operarios, por decir algo. De julio va a haber esta de los administrativos, que es el mes completo. Entonces, aquí no va a haber problema. ¿Por qué? Porque mientras ellos, el rango de fecha en el que la nómina está calculada esté dentro del rango de fecha del archivo a declarar, Odoo los va a encontrar. ¿Ok? Ahí no hay problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de esta información que está acá, de todos estos datos que Odoo está utilizando para calcular, no todo va a subir al archivo. ¿Cómo Odoo sabe que va a subir al archivo? Porque cuando nosotros hacemos nuestra configuración de reglas, aquí en nóminas, configuración reglas, cuando nosotros revisamos nuestras reglas, por ejemplo, ahorita hice una nómina semanal, ¿ok? Perdón, una nómina mensual. Por lo tanto, voy a ver esta estructura. Entonces, cuando yo hago esta configuración de reglas, las reglas, en el modelo de reglas, hay una pestaña que se llama Plame. En esa pestaña, nosotros le configuramos el código del Plame a donde va a ir ese import. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en remuneración básica está que el código es 0121. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Odoo haga el archivo y busque aquí en julio la información y encuentre cálculos con remuneración básica, va a llevar al código 0121 el importe de 2000 para José Alejandro. ¿Por qué? Porque según la regla, tiene que esto va a ser declarado en el Plame, en el código 01, y aquí en la nómina hay un cálculo de remuneración básica por un importe de 2000 para José Alejandro. Entonces, con esas 3 informaciones, él dice, ok, con esto alimento el archivo. Si hay reglas, por ejemplo, vamos a buscar una que no tenga esta, por ejemplo, ajuste de remuneración de febrero, que es una regla categoría datos fórmula, es decir, no es ni ingreso ni deducción para el empleado, sino sencillamente es un dato que utiliza para calcular la nómina. Si voy a Plame, esto está vacío, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta información, Odoo va a calcular la nómina, probablemente la encuentre acá. Mira, aquí hay una de ajuste de remuneración de meses, 31, vamos a buscar esa que es la que tenemos ahorita en este cálculo. Plame está vacío. Entonces, como está vacío, Odoo entiende que esto no lo va a subir al archivo. Es decir, esto no se declara en el plan. Entonces, esta es tu manera de decirle a Odoo, esto no lo declares. Con esto no requiero que lo subas al archivo. ¿Ok? Aquellas reglas que sí tienen código, por ejemplo, la remuneración básica que acabo de mostrar, asignación familiar, por ejemplo, sí las va a incluir. Por ejemplo, aquí asignación familiar tiene 0201, entonces a este campo o a este código es que va a incluir la información. Entonces, con la primera columna, el número de documento, la segunda, primero, tipo de documento, la segunda columna, igual ya le voy a mostrar la estructura, la segunda columna, número de documento, la tercera columna, el código, que lo está jalando desde acá, y la cuarta y quinta columna, que es el importe, lo va a jalar desde acá. Es decir, estos 2000, si es asignación familiar, va a buscar estos 102, por ejemplo. Hay otras reglas, por ejemplo, aquí estamos viendo reglas de ingreso. Vamos a ver otras reglas de, no sé, digamos, bonificación regular, que también es de ingreso. Me voy a Plame. Mira, tiene su código. Busquemos otra. De las de FP, por ejemplo. Mira, FP aquí está. Si ingreso en la de comisión Plame, dice código 0601. Ahora, todas estas tienen, o toda la información que requerimos para que suba el archivo, tienen su código. ¿Cuáles son aquella información? Porque me vas a decir, hoy hay información que no subimos nosotros, sino que el Plame calcula, que son el caso del de salud, por ejemplo, y el de la ONP. Esos 2 importes, por más que tratemos de subirlo, el Plame nos dice no, eso lo calculo yo. ¿Ok? Entonces, esa información a esas 2 reglas son las únicas 2 reglas que de información de planilla que va a ser declarado en el Plame, pero que no incluimos nosotros.
Entonces, si bien es cierto, lo necesitamos para el cálculo de la nómina, o sea, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí vamos a ver el de salud. Aquí está. Si bien es cierto que lo tenemos que calcular en nuestra nómina, pero tenemos que tener información contable, tenemos que mantener el registro, no lo vamos a subir en el plan. Entonces, esas reglas no van a tener el código. Son las únicas dos reglas que se declaran en el plan, pero que no tienen código. Y la razón por la cual no le colocamos código es porque el archivo no debe estar en el archivo, porque si lo incorporamos y tratamos de subir el archivo, el plan nos va a decir, no voy a aceptar este importe. Y nos va a dar error. ¿Cuál es la razón de que no acepte el importe? Esos dos importes, el de la salud, lo calcula el sistema directamente del plan. ¿Ok? El PDT plan calcula ese importe. ¿Ok? Nosotros lo calculamos netamente para temas de nómina, pero a nivel de declaración, el PLAME se encarga de calcular eso, no lo calculamos nosotros. Por ende, no le colocamos código. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos en el archivo. Ni a la salud, ni a la ONP, que es este sistema de pensión externa. ¿Ok? A esos dos son los únicos que no le vamos a colocar código. Con esta información se alimenta el archivo de remuneración. ¿Ok? En base a esto es lo que él busca. Él va a buscar el payslip, es decir, el cálculo que estén en Odoo, y los va a incorporar en el archivo según las indicaciones que se le hayan dejado en la configuración de las reglas. ¿Ok? Entonces, con esto ya vemos que va a haber información que encontrar en el archivo del plan. Entonces, si emitimos el archivo, ya nos va a sacar esta información. Por ejemplo, con esta emisión del plan. Por ejemplo, nuestro archivo que emitimos al inicio, si yo lo reviso, si yo lo descargo, vamos a darle clic en él, va a estar vacío. ¿Ves? Se encuentra completamente vacío. ¿Por qué? Porque no había información que encontré. Pero le voy a dar a generar archivo. Al darle a generar archivo, no tengo que volver a repetir los pasos. O bueno, vamos a repetir los pasos. Si le doy a generar archivo, actualiza, pero para que quede acá el registro, vamos a repetir los pasos. Le vamos a crear el 1 de julio al 31 de julio. Le vamos a guardar y le vamos a generar. ¿Ok? Entonces, ahora voy a generar mi archivo. Ahora si lo abro, ya tiene información, ¿ves? Entonces, está la primera información, que es el tipo de documento, la segunda columna, que es el número de documento, que eso es lo que le indicaba, que busca en la pestaña, perdón, en la ficha del empleado. Está la tercera columna, que se alimenta con el código del campo del PLAME, que eso es lo que encontramos en la configuración de la regla, es decir, esto que está acá. Lo que acabamos de ver que se configura en la regla, esta pestaña que está acá. Esta información es lo que va a jalar para la cuarta columna. Y la tercera y cuarta columna, que son los importes declarados y pagados, lo va a jalar de la información de acá. ¿Ok? Que encontremos acá. Bien, que encuentren en el recibo. Vemos que ahorita nos aparece únicamente en la tercera columna. ¿Ok? Falta la columna de pagado. ¿Cuándo esta columna se alimenta? Cuando los recibos pasan a estado pagado. Si lo voy a crear, ¿ok? Y vamos al lote y lo vamos a pasar a pagados de una vez para marcar como pago. Regreso a mis archivos. Voy a generar y vuelvo a descargar mi archivo de plan de TXT. Entonces ya aquí, como los payslips ya aparecen pagados, ahora sí se alimentan ambas columnas. El importe declarado y el importe pagado. Entonces, con los diferentes importes que le está encontrando en los recibos. ¿Ok?